contarles la nota editorial del día de hoy, sábado 23 de abril del 2022, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo, la voz de los trabajadores, con nuestro editorialista, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera. Oyentes, con esta oportunidad presentamos a ustedes el siguiente tema: la resistencia. La resistencia es el tema que se va a tratar aquí en La Voz de los Trabajadores y nuestra nota editorial de hoy. Doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos oyentes de Radio Cristal. Esta es La Voz de los Trabajadores, que se transmite todos los días sábado de 12 a 1 de la tarde. Este programa es auspiciado por la Sociedad Hijos del Trabajo. La CEDOCUT realiza su Congreso Nacional de lo que le ha denominado Mártires del 15 de noviembre de 1922. Es un homenaje a la primera gran lucha obrera que cumple en este año 100 años de tan heroica jornada. Esta que fue la que dio inicio a las reivindicaciones más importantes, como las 8 horas de trabajo, que a pesar de estar decretada en aquel entonces, la patronal no la cumplía. La vigencia también del salario mínimo, que tampoco lo cumplían los empleadores. El salario mínimo al obrero. El respeto a la sindicación y a la contratación colectiva, que fue justamente el detonante de estas manifestaciones que terminaron en esa masacre execrable que hicieran en este 15 de noviembre en contra de los trabajadores. El reconocimiento de los riesgos del trabajo por parte de la patronal. Esto fue el inicio de lo que posteriormente se llamaría la Caja de Seguro, el Departamento Médico, el Monte de Piedad, y que finalmente hoy se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El derecho de huelga de los trabajadores para enfrentar la injusticia y la opresión que se daba en aquella época, esa injusta relación obrero-patronal. Miren la importancia que significa para los trabajadores el movimiento del 15 de noviembre. Por todo lo que significa esto para los trabajadores ecuatorianos, el 15 de noviembre de 1922, la CEDOCUT quiere rendir el justo homenaje a todos los trabajadores ecuatorianos que a lo largo de 100 años han entregado su vida a la organización y lucha de la clase trabajadora. Hemos de recibir a trabajadores organizados en sindicatos de la ciudad y del campo, de la sierra, de la costa, del oriente. Tenemos muchos temas que tratar, como el agravamiento de la crisis económica, justamente producto de la pandemia del COVID-19, que ha afectado al mundo entero, pero que principalmente lo ha hecho en las menores, en los países de menor desarrollo. Debemos analizar los problemas del mundo
pero principalmente a los problemas que nos acontece en nuestro país. Debemos también señalar cuáles son las consecuencias que ha tenido la pandemia, que dejaron a millones de trabajadores en la desocupación. Y en el caso ecuatoriano, fueron más de 1 millón que estamos viviendo también el mayor índice de desempleo que ha vivido históricamente el Ecuador, al punto de que los empresarios y el mismo gobierno están impulsando una ley llamada eufemísticamente del empleo. Antes ya hicieron otra a la que le pusieron también de apoyo humanitario, con el cual se obligó a los trabajadores a reducir su salario hasta en un 45%, prácticamente la mitad del sueldo, el mismo que hasta hoy sufrimos los trabajadores, con lo cual se los apoyó a los ricos, un gobierno, una asamblea que apoya a los ricos, perjudicando a los pobres, con el sainete de que había que preservar los puestos de trabajo. Ahora, bajo ese mismo principio torcido o retorcido, el gobierno sin vergüenza presenta una ley llamada, entre comillas, de empleo alternativo, llamándola a esta ley sustituta del Código del Trabajo, en donde se le pretende imponer a los jóvenes y mujeres que necesitan empleo una ley en la que se precariza el trabajo, sin protección ni derechos que están en el Código del Trabajo y en la Constitución, sin estabilidad laboral, con jornadas de más de 8 horas diarias, hasta 12, según dice la propuesta, con trabajo de más de 5 días a la semana, sin remuneración básica, sin derecho a la sindicación y menos aún a la contratación colectiva, con contratos a prueba de más de 90 días, y para que no tengan estabilidad los trabajadores, el mismo sistema se puede suscribir tantas veces por cada puesto de trabajo que el empleador se le ocurra poner. Se reducen el recargo de las horas extras. El descanso semanal se reduce a horas. Ya no son 2 días, sino horas. Las vacaciones anuales que tiene derecho todo ser humano, todo trabajador, deja de ser un derecho y pasa a ser una dádiva del empleador, que las puede o no otorgar, que las puede o no conceder. Se lo da si se le antoja. Ya no es un derecho las vacaciones, el descanso anual que los trabajadores hoy tienen según esta propuesta de ley. Desaparece el visto bueno, puesto que el empleador ya no tendrá que proponer
ante el inspector del trabajo, sino que dentro de las atribuciones del empleador solo deberá aplicar la terminación de contrato sin necesidad de proponer acción de incumplimiento. Así por el estilo. Esa es la realidad que no se le dice en la propuesta a aquellos que hoy ansían tener un empleo. Entonces, se trata de una ley regresiva que el gobierno actual quiere imponer a las personas que hoy no tienen empleo. Y como nosotros le hemos dicho y le hemos insistido en las dos reuniones que estuvimos presentes, que no estamos de acuerdo con la precarización laboral y que todos los ciudadanos somos iguales de acuerdo con la Constitución de la República y la ley. La ley no dice que la mayor que con la que la mayor discriminación es, según dicen los funcionarios del gobierno, dice que la mayor discriminación es no tener trabajo. Aun cuando sea, dicen, con un menor salario, aun cuando sea por por un día o por horas a la semana, que la peor injusticia, dicen, es no tener empleo. Entonces nosotros le hemos dicho y le insistimos al gobierno que no es honesto, que no es ético, que no es justo que se le haya mentido al pueblo ecuatoriano en una campaña política en la que se ofreció crear oportunidades de empleo, pero nunca se les dijo a los ecuatorianos que era a costa de la violación a sus derechos, que iba el trabajador a laborar más y a cobrar menos, que no sería trabajador con derechos, sino trabajador de segunda o de tercera, por el hecho